ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. Se cumple hoy 11 meses y un día que gobierna el Frente de Todos. La pregunta que ayer se hacían en la CGT, al cumplirse 11 meses, era si era el Frente de Todos o el Frente de algunos. ¿Y por qué el Frente de algunos? Porque el movimiento obrero dice que pusieron todo el esfuerzo para que Macri no siguiera gobernando, que el peronismo puso la mayoría de los votos y que no encuentran en estos 11 meses, más allá de la pandemia, ninguna simbología, ningún signo, ninguna acción que le permita a ellos decir que este gobierno está haciendo lo que todos esperaban, por lo menos desde ese sector de la opinión. Hicieron un comunicado, después se lo vamos a leer, donde hacen su primera advertencia pública, digamos, al gobierno y al presidente, pero hubo algunos que proponían ayer ya decididamente tomar algunas medidas porque se sienten no escuchados los dirigentes del movimiento obrero, ni siquiera atendidos por los 21 ministros del Poder Ejecutivo y que solamente guardan algún tipo de relación con el ministro de Trabajo, que tampoco termina de conformarlos porque hay muchos cuestionamientos en distintas situaciones que se vienen planteando. Entonces, claro, uno dice, a ver, ¿tiene razón la CGT? Sí, claro que tiene razón. ¿Tiene razón todo aquel que se queja? Sí, todo el mundo tiene razón de quejarse. Ahora, ¿cómo hacemos para equilibrar lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, lo que se prometió hacer, lo que se puede hacer y lo que se está haciendo? Ahí entonces empieza una pugna, una discusión acerca de qué se trata todo esto y cómo se puede conformar a todos cuando la frazada es corta y cuando quizá lo primero que se tendría que haber hecho era decir, señores, el gobierno que se fue nos dejó en cesación de pago, no le podemos pagar a nadie, vengan los acreedores, vamos a ponernos en una posición que nosotros estamos en cesación de pago porque así nos dejó Macri y entonces empezamos a negociar de vuelta. La voluntad era, de ninguna manera podemos cortar los créditos, de ninguna manera podemos quedar ante el mundo que no queremos pagar, etcétera, etcétera. Y todos los buitres se frataron la mano. ¿Y saben por qué? Porque los gobiernos que mal llaman populistas, a los gobiernos que desprecian en su adjetivación, sustancialmente han sido los que han pagado. Miren, el gobierno de Cristina Fernández pagó $200.000 millones de intereses y endeudó en $100.000 millones más a la Argentina, pero durante el proceso de 2 mandatos. Macri lo hizo en un ratito y superó el endeudamiento. Entonces, cuando uno se da cuenta y va para atrás, todos los que cantaron la marchita pagaron. A Menem se le ocurrió privatizar para poder pagar, vino de la Rúa y se fundió todo lo que estaba de las joyas de la abuela, el mega canje y el blindaje, liquidó de la Rúa en 2 años $200.000 millones. Nadie se acuerda de eso. Y así podemos nombrar cada uno de los turnos. Le llegó a Dualde y hizo lo mismo, es decir, cada uno de los turnos que cantaron la marchita pagaron y cada uno de los turnos fuera de la marchita endeudaron. Por lo tanto, los acreedores, cada vez que viene un gobierno que dice reflejarse en la marchita, están felices porque saben que van a cobrar. Entonces aquí hay un reflejo de que los gobiernos populares de mayor respaldo parecerían más débiles. Y entonces debemos estudiar por qué ocurre esto en el seno de quienes pontifican una cosa y terminan haciendo otra. Y entonces vamos a la tecnocracia, vamos a los economistas. Miren, cuando Néstor Kirchner hizo la campaña y dijo que él iba a ser su propio ministro de Economía,
nosotros dijimos, bueno, es lo que estábamos esperando escuchar, que un político se dé cuenta que las decisiones son político-económicas y no económica-políticas. Por lo tanto, si el Fondo Monetario Internacional, que está en Buenos Aires, le va a poner condiciones y Fernández no se da cuenta que son decisiones políticas y no económicas las que tiene que tomar, se corre el riesgo que este endurecimiento de ayer de la CGT y el mal humor que existe por la escalada de precios que no controla el gobierno se transforme en un boomerang y sea de una magnitud que apenas a un mes de cumplir un año de gobierno se transforme en algo impensado, inmanejable e irrecuperable. Por eso hace mucho tiempo venimos diciendo en el programa que no se crea el gobierno que cuenta con todo el tiempo. Los plazos se van cumpliendo inexorablemente porque el hambre no espera, la necesidad no espera, la carencia de trabajo no se puede ocultar, y entonces no importa si la culpa no es del gobierno, no importa si es una herencia, no importa si es la pandemia, siempre tiene que explicar el que está de turno. Porque sabe una cosa, nadie le pidió por favor que se presenten, se presentaron porque quisieron estar administrando el país y diciendo que tenían una solución para todos. Entonces la gente no toma el contexto, no analiza los factores externos, analiza lo directo, al punto tal que aquí no le echan la culpa a un intendente o a un gobernador, la culpa siempre es del presidente, porque el régimen presidencialista argentino hace que tengamos esa vocación caudillera donde creemos que el presidente es todo, al punto tal que el desaparecido en acción Partido Justicialista, cada vez que aparece un presidente le ofrece la presidencia del partido, que es lo más contradictorio que puede haber para el funcionamiento de la democracia del peronismo, porque obviamente el presidente de la República está ocupado en otra cosa y no puede manejar el partido. Bueno, todo esto se refleja en locales cerrados, en unidades básicas que no existen, en punteros que desaparecen después de las elecciones. ¿Y dónde va la queja? A los intendentes, que son los hombres con trato directo con la sociedad, y a los dirigentes sindicales. Entonces, el dirigente sindical, cuando se toma una medida sobre el jubilado, tiene que recibirla. Cuando se pautan aumentos que son inferiores a la inflación, lo tiene que parar y recibir. Y ahora, ante la posibilidad de corte de suministros, de que aparezca la vacuna y $20, se lo decíamos ayer, tengan que soportar las horas sociales que no están en condiciones de hacerlo, y muchas otras cosas similares, van poniendo de mal humor al movimiento obrero, que termina diciendo en su comunicado que están dispuestos al diálogo, pero como los conocemos de memoria y sabemos que estos comunicados no son casuales, sino simplemente son un aviso de lluvia antes de la tormenta, entonces estamos una vez más pidiéndole a los ministros del Poder Ejecutivo del Frente de Todos que recuerden que es de todos y no de algunos, y que recuerden que ellos no están sentados allí por obra y gracia, están sentados allí por el voto de una inmensa mayoría peronista que prestó el sufragio y del movimiento obrero que puso todo lo que tenía que poner para que la fórmula Fernández batiera a la de Macri Pichetto. Si esto no se termina de entender, y si los espacios de poder no se distribuyen en quienes hicieron el esfuerzo no solo electoral, sino de contención, va a haber problemas. Y lo que es más grave van a ser problemas irrecuperables de enfrentamientos estériles e inútiles. Le está avisando la CGT, le está avisando hasta el mismo Daer, que tiene diálogo permanente con el presidente. Se lo están diciendo todos. Miren que no se puede ajustar al jubilado, miren que la inflación le pasa por arriba, miren qué está pasando con los precios, miren que no se puede dejar de auxiliar en un momento crucial como este, donde la pandemia mundial sigue, no pasó ni terminó. Entonces, a esta altura, creemos que Fernández, más allá de todas las preocupaciones que tiene, no tiene que perder de vista lo real. No existe ninguna otra cosa que la realidad, que al decir de los griegos y al repetir de Perón, es la única verdad. Y esta realidad indica
que están metiéndole la mano en el bolsillo al consumidor argentino todos los días y nadie lo controla. Esta realidad indica que se están produciendo situaciones insostenibles para mucha gente que no tiene trabajo, que aumenta la masa de desocupados y que más allá de toda la asistencia social que se pueda estar haciendo, más allá de todo aquello, hay que preservar al trabajador, porque el trabajador activo es el que con su voto lo hizo presidente. Que no se confundan, no tienen todo el tiempo.